Un contrato de $600.000 en insumos médicos es investigado por la Fiscalía en el Hospital del Guasmo, pues en bodega no existe el número de ítems que se detalla en el contrato inicial. Cerca de 50 internos de alta peligrosidad pasaron desde la cárcel de Esmeraldas a la penitenciaría. 35 reos han muerto durante motines en el 2020. Candidatura de Álvaro Noboa aún no está definida. Hasta el 15 de diciembre tiene el CNE para completar la papeleta con binomios presidenciales. Estremecedoras cifras como consecuencia de femicidios. 1.048 niños han quedado huérfanos de la violencia desde el 2014. En lo internacional, esperanzador inicio de vacunación anti-COVID en Reino Unido comienza mañana. Y amigos televidentes, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Hola Rocío, saludos con todos. Como siempre tenemos los temas de interés nacional e internacional en esta hora de información. Y también les recordamos que el noticiero es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Y atención, investigan peculado en un hospital público de Guayaquil. Nuevamente, sí. La Fiscalía analiza un contrato por el que se compraron $600.000 en insumos médicos y en bodega solo hay 130.000. El monto corresponde a más de 40 productos. Fue la propia directora del Hospital del Guasmo quien se percató de la novedad en la bodega, pues algo no estaba bien en un contrato, ya que lo adquirido no llegaba ni a la cuarta parte de lo que decía el documento. El contrato fue firmado el 27 de marzo por un monto de $600.000. El perjuicio lo vamos a terminar una vez que tengamos primero el resultado de diligencia y luego el resultado de la diligencia de contabilidad, en la cual vamos a determinar contablemente cuál sería el perjuicio. En esta constatación de la Fiscalía se pudo verificar que se adquirieron 42 ítems, pero en la bodega solo hay 8. Es decir, de un contrato de $600.000 en insumos, solo hay 130.000 en bodega. La pregunta es, ¿y el resto? La suscripción del contrato se realiza entre un gerente de esta institución con el representante de una compañía. En cuanto a los horarios de participación, vamos a terminar una vez que tengamos o avancemos las diligencias necesarias, se hará conocer quiénes son. No solo se verificó en la bodega del hospital, sino también en la oficina de contabilidad, donde lo único que se lograba era confirmar que otro contrato fue aprovechado por unos cuantos en tiempos de pandemia. La Fiscalía tiene ya en su poder la información necesaria después de haber revisado tanto los departamentos de contabilidad como la bodega de esta casa de salud. Ahora se tendrá que determinar cuál es el grado de responsabilidad de quienes firmaron este contrato en este año. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Esta mañana se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra Daniel Salcedo, Jocelyn Mieles, Jorge Adum Ciadé y otros procesados en el caso de presunto fraude procesal. La diligencia se llevó a efecto en la Unidad Judicial Penal de Albán Borja, al norte de Guayaquil, pero fue suspendida en la tarde. La Fiscalía busca establecer las responsabilidades en la presunta fuga hacia Perú en junio pasado de Salcedo. Temas electorales. La candidatura presidencial de Álvaro Noboa debe definirse en los próximos días. La presidenta del CNE, Diana Tamain, dijo que el plazo para completar la papeleta con los binomios definidos es hasta el 15 de este mes. La definición de si Álvaro Noboa participará o no en las próximas elecciones sigue entrampada en al menos dos causas que tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral y cumplir el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, este 6 de diciembre el juez del TCE, Arturo Cabrera, entregó un auto de notificación sobre el cumplimiento de la sentencia para reparación de las candidaturas de justicia social, pero la definición
aún no está dicha. Que este pleno, el que dicta la sentencia de segunda instancia, conocerá el informe del doctor Cabrera y a su vez tendrá que decidir o tomar medidas de carácter administrativo o jurisdiccional respecto del informe. Y todo es cuestión de tiempo, porque hay presentado un recurso sobre el primer recurso en contra de la resolución del CNE que no abrió la posibilidad de la candidatura de Álvaro Noboa. Está admitida a trámite desde la semana anterior. El juez sustanciador es el doctor Viteri y se tiene 15 días desde el jueves 4 para la resolución efectiva de la causa. Sin embargo, los tiempos electorales siguen corriendo y la amenaza de trastocar el calendario electoral es inminente, como lo señala la presidenta del CNE, Diana Tamei. Hay un alto riesgo de que nos retrasemos en la impresión de papeletas si no se resuelve en el menor tiempo posible el caso de Álvaro Noboa. Nosotros tenemos un plazo máximo hasta el 15 de diciembre tener todo listo. De acuerdo al calendario, el 14 de diciembre se debe otorgar los fondos de promoción electoral. Para el 31 del mismo mes, iniciar la campaña. Pero ante esta situación, aún no se sabe cuántos partidos, movimientos o candidatos constarán en la papeleta o se les entregará los recursos. Gustavo Merino, TC Televisión. Y el Consejo Nacional Electoral tendrá que calificar esta semana la candidatura asambleísta del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz tras la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso favorable a la organización política Fuerza Ecuador. El arresto domiciliario que cumple el expresidente Abdalá Bucaram por el delito de delincuencia organizada ligado a actos de corrupción, esta vez ya no fue impedimento para que pueda ser candidato a la Asamblea Nacional por Fuerza Ecuador. Al menos así lo resolvió el Tribunal Contencioso Electoral y ordenó al CNE que lo califique como candidato al Parlamento. El consejero José Cabrera explicó cuál es el procedimiento para que la sentencia se cumpla. Puede hacer que no exista ninguna apelación e inmediatamente quede nuestra resolución en firme. El pasado 12 de octubre, el Pleno del CNE negó la inscripción del listado de candidatos a la Asamblea de Fuerza Ecuador, encabezado por el exmandatario, porque en el caso de Bucaram había inconsistencias en su documentación y porque no aceptó su candidatura de forma personalísima. Como fue en el domicilio del señor Bucaram, en la democracia interna, que por esa razón no era necesario que se acerque el señor Bucaram. Esa es la aclaración que hace el tribunal. El exmandatario cumple arresto domiciliario desde el 13 de agosto de este año, pues es investigado por presunta delincuencia organizada. Según el artículo 108 del Código de la Democracia, su candidatura suspende todos los procesos legales, pues adquiriría inmunidad. Sin embargo, esto no quiere decir que se levanta la prisión preventiva. Para ser protegido de la justicia mediante la inmunidad que les da un cargo público, porque darle inmunidad en muchos casos significa impunidad. Y en este escenario, esta misma semana quedaría calificada y en firme la candidatura del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, esta vez a la Asamblea Nacional. El documento llegaría al Pleno en los próximos días, una vez que el TCE lo ha notificado. Karen Aro, TC Televisión. Bien, vamos ahora a conocer un adelanto de lo que veremos en instantes con Mauricio Ceballos desde los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. Adelántanos algo, Mauricio. ¿Cómo estás, Andrés? Amigos televidentes, muy buenas noches. Bueno, efectivamente nosotros en la Penitenciaría del Litoral, en donde en minutos conversaremos con el abogado Luis Aguilar, quien es director de la penitenciaría, y trataremos el tema de las 46 personas, los 46 reos que fueron trasladados desde Esmeraldas hasta este punto. Más adelante aquí en el noticiero. Desde el 2014, año en el que fue tipificado el femicidio como delito, 1.048 niños han quedado huérfanos a nivel nacional. Esto porque su madre fue asesinada y su padre está preso o se suicidó. Dura realidad, y esta realidad que preocupa a la sociedad. Al término de este año, 105 mujeres han sido asesinadas, lo que deja un camino de desamparo para sus hijos. Por esta razón, nuestra compañera Vanessa Filella ha investigado esta realidad y le consultamos, Vanessa, ¿cuál es el principal motivo por el que las mujeres son víctimas de femicidio? Buenas noches.
Buenas noches, Rocío y Andrés. El principal motivo son los celos, lo que ha provocado que se generen crímenes muy violentos, pero tras la muerte de estas mujeres empieza otra historia más devastadora aún. El futuro incierto de niños y adolescentes, hijos de las víctimas. A continuación, un testimonio de estos casos. Ana y Paola. Así llamaremos a estas niñas de 10 y 11 años. Ellas son parte de los cientos de menores de edad que quedan huérfanos por la ola de femicidios que ocurren en Ecuador, país donde una mujer es asesinada cada 72 horas. Para ellas, lo más cercano que tienen de su progenitora es esta fotografía, pues en diciembre del 2016, Daisy Murrieta murió tras las graves quemaduras que le provocó un ácido que le arrojaron en su cara y cuerpo. Según versiones, el ataque habría sido a causa de celos, aparentemente por una mujer quien fue hasta la vivienda de la víctima y le arrojó el químico, pero junto a ella estaba una de sus hijas, quien también resultó afectada. Con la muerte de Daisy, la historia de las menores apenas comienza. El padre de las niñas no estaba a cargo de ellas y quien tomó la posta de sus cuidados fue su abuela Francisca, madre de Daisy. Es duro, bien duro llevar la carga, porque soy la mujer que lucha el día a día por mis niñas y por mis hijos. Desde que ocurrió el hecho, los días para Ana y Paola no han sido iguales. Llegaron a sufrir episodios de depresión que hasta ahora se repiten. Las niñas todos los días lloran por su madre. Ellas cada minuto es su madre. Para ellas no han olvidado. Para ellas es un dolor. En esta historia, donde para la justicia aún no existe un culpable, sobresalen los esfuerzos ya desgastados de Francisca, que como madre pide justicia y como abuela pide ayuda. Realmente ella les compraba, las llevaba a pasear. Era todo ella. Y entonces ellas me piden, y usted sabe que uno que tiene que pagar muchas cosas, entonces uno se exime y le dice, no, mijita, ahorita no, cuando haya. Entonces eso me duele mucho, me reprime en el corazón. Especialistas de organizaciones como CEPAN estiman que desde el 2014 hasta la actualidad, a escala nacional, al menos 1.048 niños han quedado en la orfandad. Muchos de estos niños e hijas presenciaron la muerte de sus madres. Realmente quedan con un impacto psicológico, emocional, en una afectación grave, diría yo, ¿no? El duelo de un niño que pierde a su madre es diferente en cada caso, pero su situación empeora drásticamente cuando ninguno de los miembros de la familia, materna o paterna, quiera hacerse cargo de él, pues será derivado a una casa de acogida según dictamina el juez. Y en caso de tener hermanos, también será separado de ellos por su condición de sexo y edades. Los niños huérfanos por femicidios resultan finalmente siendo las víctimas invisibles de este delito, a quienes les robaron su futuro en el momento que asesinaron a sus madres. Las organizaciones civiles esperan que los cambios se materialicen pronto debido a la ola de violencia contra las mujeres. Vanessa Filella, TC Televisión. Estos niños y adolescentes a quienes la vida les cambió en tan solo un segundo cuando sus madres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o novios, tienen derecho a recibir una atención integral por parte del Estado y la sociedad en general. Este es un tema del que hablaremos el día de mañana en nuestra siguiente entrega. Gracias, Vanessa, por esos alarmantes datos. Es decir, que cada 2 días un niño se queda huérfano en el país por la violencia, Rocío. Y sí, espeluzna y llama la atención, sobre todo el seguimiento que se le está dando a los chicos, su crecimiento. Quedan
desamparados prácticamente. Tú lo has dicho, se estruja el corazón, como decimos normalmente, ¿no? Se te hace chiquito ver que han pasado 6 años desde que este delito fue tipificado en el 2014 sí. Y realmente han pasado varios años, como contaba Vanessa en su reportaje, en su investigación, donde nos da diferentes aristas para ver cuál es la situación. Es un doble duelo lo que se vive. Primero, por la pérdida de un ser querido, de la pérdida de esta madre, y luego la orfandad en la que quedan estos chicos. Ellos exigen, necesitan, es urgente, es imperante que reciban justicia, que reciban soporte y que reciban amparo, como tú bien lo señalabas, querido Andrés, y las autoridades tienen que responder, porque imagínate, no se trata de un niño, que ya cuando le pasa esto a un niño todo el mundo viene y lo ayuda, pero se tratan de 1048 chicos que ya ahora son adolescentes, quedaron muy chiquitos y aparte de perder a sus seres queridos, a su madre, tienen un problema psicológico, aparte del dolor. Convivir con ese trauma, ese dolor, esa afectación enorme, seguido de la eventual rechazo, el eventual rechazo de sus propios familiares, quienes no se hacen cargo de ellos y tiene que hacerse el Estado en la medida de sus posibilidades. Lo contará mañana Vanessa también en detalle de esta recuperación y crecimiento. Muy conmovedor, muy preocupante. Esperemos que reciban la atención adecuada porque ya ha pasado mucho tiempo. Nos vamos a una pausa. En instantes, amigos. En instantes, asalto a pasajeros de bus interprovincial captado en video. Detalles en minutos. Pasemos a revisar cómo está el resto del mundo. El Reino Unido se convertirá mañana en el primer país occidental en comenzar con la vacunación contra el coronavirus. Por su lado, Rusia lo hizo desde el fin de semana a sus trabajadores en riesgo. El Reino Unido comenzará este martes la campaña de vacunación contra el COVID. Será un día histórico para los laboratorios de Pfizer y BioNTech, que empezarán la comercialización de su vacuna. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales del Reino Unido ya han recibido 800.000 dosis de la fórmula, enviadas desde la fábrica de Pfizer en la localidad belga de Puurs. En la primera fase, la campaña será solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura. Más adelante se establecerán 1.000 centros de vacunación, desde ambulatorios a polideportivos. La primera etapa estará centrada en los mayores de 80 años y trabajadores de la salud y hogares de ancianos. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, ya que deberán ser inyectadas 2 veces con 21 días de separación. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo. Se suma así a Rusia, que empezó su programa de vacunación el fin de semana en 70 centros médicos, inicialmente para trabajadores sociales, personal médico y maestros. Aún no se conoce cuándo estará disponible para el público en general, pero miles de personas ya se han registrado en línea para adquirir las dosis. Espero que la vacuna me ayude a producir anticuerpos que nos aseguren a mí y a los que quiero por largo tiempo. La vacuna denominada Sputnik 5 se encuentra actualmente en la tercera y última fase de ensayos clínicos y tiene una eficacia del 95%. Está siendo suministrada en 2 dosis con 21 días de diferencia. La viceprimera ministra de la Federación Rusa, Tatiana Golikova, dijo que los vacunados deberán evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico dentro de los primeros 42 días después del primer pinchazo. Pamela Montilla, TC Televisión. Náuseas, ansiedad, pérdida de conciencia son algunos de los síntomas que médicos de India han diagnosticado en cientos de personas y aún no logran saber a qué se debe. Funcionarios han indicado que se han hecho pruebas de sangre y que ninguno ha mostrado resultados de infecciones como el COVID-19, chikungunya o dengue, por ejemplo. El hecho ocurre en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de India, donde las autoridades están tratando de definir qué causa los síntomas.
Las autoridades de El Salvador investigan el incendio de grandes proporciones desatado en una planta de gas propano de la empresa Tropigas en un municipio de la capital, San Salvador. El siniestro afectó a unas 60 viviendas de la colonia Monte Carlo y destruyó las instalaciones de la planta. La sucesión de explosiones forzó la evacuación de un centro comercial cercano al lugar, mientras las llamas se veían desde el otro extremo de San Salvador. Fragmentos de cilindros y escombros dañaron los techos y provocaron incendios en viviendas aledañas, la mayoría de condición humilde. Casi medio centenar de países se han pronunciado este lunes para desconocer el resultado de las elecciones legislativas impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro, quien busca retomar el control de la Asamblea Nacional, actualmente en control de la oposición. En las primeras horas de la jornada, un documento firmado por 16 países de América señaló que los comicios organizados por el régimen de Nicolás Maduro carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación tampoco de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional. Por su parte, Estados Unidos, que lidera la presión contra Maduro con sanciones económicas a Venezuela, indicó que seguirá reconociendo al titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. En instantes, intento de asalto en local comercial captado en video. Enseguida les contamos dónde. Continuamos con más noticias. El expresidente Rafael Correa estuvo en Venezuela como observador de las elecciones legislativas en ese país. Durante una entrevista televisiva, restó importancia a la sentencia de 8 años de prisión dictada en su contra por el caso Sobornos. Dijo que por ahora no retornará a Ecuador. Observadores que acompañarán... El expresidente Rafael Correa, el exministro Ricardo Patiño y la aún asambleísta Gabriela Rivadeneira participaron este domingo como observadores de las elecciones legislativas desarrolladas en Venezuela. Fue el propio Nicolás Maduro quien les dio la bienvenida. El presidente Nicolás Maduro recibió a los invitados especiales del programa de acompañamiento internacional. Para la justicia de Ecuador, Rafael Correa es prófugo luego de recibir una sentencia a 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. En Caracas también estuvo el ex canciller Ricardo Patiño, asilado en México y quien posee una orden de prisión preventiva por el presunto delito de instigación en un encuentro de la Revolución Ciudadana efectuado en 2018 en La Tacunga. Porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos. Este caso se encuentra suspendido porque Patiño también está prófugo de la justicia, mientras que Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, no tiene una orden de detención, pero desde el 12 de octubre de 2019, el día más violento de las protestas, se refugió por 3 meses en la Embajada de México en Quito y desde enero de este año está asilada en el país azteca junto a otros 3 de sus compañeros, quienes no han perdido su condición de asambleístas, aunque tienen su sueldo suspendido y actúan sus suplentes. El presidente Nicolás Maduro... Así Correa, Patiño y Rivadeneira fueron observadores de unas elecciones legislativas en Venezuela donde ganó el oficialismo, pero marcadas por la abstención y desconocidas por varias naciones del mundo. Pero para validar sus elecciones, Maduro reunió a los defensores del concepto del socialismo del siglo XXI, que mantiene a Venezuela en un estado agónico. Solamente el señor se va a llevar 2 harinas pan, un bolicrón. Y vean la cantidad de billetes de 500 que tienes que tener para pagar 3 productos. Mire, y el señor aún echando ahí, sacando cuenta todavía. Estamos en Venezuela, mire. Aquí hay que transportar el dinero en bolsas para llevar alimentos en los bolsillos. Gustavo Merino, TC Televisión. Solamente 3 productos y ese platero. Y no deja de impresionar. Mientras tanto, la Cancillería ecuatoriana calificó como una inaceptable intervención en los asuntos internos del Ecuador las declaraciones emitidas por la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo el 7 de febrero de 2021 en Ecuador. La Cancillería presentó una nota de protesta formal al gobierno argentino. Fernández publicó una imagen en Twitter con Andrés Arauz, precandidato a la presidencia por el correísmo. Y la Corporación Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y autoridades de gobierno ecuatoriano firmaron un convenio en el que se analiza
destinar 700 millones de dólares a la banca privada nacional. Esos recursos serán destinados a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es promover el empleo a escala nacional. La suscripción del documento se llevó a cabo en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Ahí participaron altas autoridades de ambos países. Apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, como decía Ivonne, el último préstamo a través de la banca de 150 millones va a beneficiar a 85.000 mujeres emprendedoras de pequeñas y medianas empresas. Son buenas noticias de una colaboración intensa que tenemos con los Estados Unidos. El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó mediante un comunicado oficial que el gobierno ya ha pagado 62 millones de dólares de los 100 millones que se comprometió a pagar por los incentivos jubilares a los maestros. Se detalla que durante este mes se seguirá avanzando con el pago hasta cumplir con la totalidad de este compromiso. El apoyo de los organismos multilaterales ha permitido contar con los recursos económicos necesarios para pagar a los maestros jubilados, explica el comunicado. 10 casos donde existiría mala práctica profesional se han registrado este año, según el Colegio de Médicos del Guayas. Uno de los más recientes fue el de Viviana Mafare Cedeño, quien pagó casi 4.000 dólares para una cirugía estética. Quienes la operaron se refirieron al tema a través de su abogado y descartaron responsabilidad en la muerte. Frente a la muerte de Viviana Mafare Cedeño durante una cirugía estética en la clausurada clínica Lazos, ubicada en el norte de Guayaquil, el abogado del anestesiólogo y del cirujano respondió que no fue responsabilidad de los médicos porque no hay perforación de órganos, según la autopsia. No había ningún daño en los órganos porque la gente aquí piensa que operaron mal. Entonces, ¿por qué huyeron, abogado? Mis clientes no han oído, señor. Mis clientes no han oído, señor. ¿Por qué usted dice que han oído? ¿Usted los vio huir? Es lo que dice la madre, que cuando estaba en el sitio salió el doctor, salieron todos. Sus defendidos son los doctores Manuel Ovidio Iturralde Segovia, quien era el médico cirujano, y Felipe Gustavo Barriga Gómez, quien era el anestesiólogo. La madre de Viviana así recordaba ese 1 de diciembre, día en el que su hija murió durante la operación. Yo cuando veo al doctor como a la 1:30 que había subido a mi hija, cuando ya yo lo veo abajo, yo le digo, pero eso es imposible que usted deje botada a mi hija en una cirugía. Él me dice, no, tranquilo, que salí fue a hacer una llamada. La dejó toda desangrándose. Luego, ¿alguien más le avisa lo que ocurrió? ¿Le pregunto? No, sí me avisó un tercero, porque, o sea, ese señor me dice, señora, venga. Le digo, ¿pero qué pasa? No, me dice, yo no soy, me dice ahorita, el más indicado para decirle, me dice, no soy el más indicado para darle esta noticia, pero su hija está muerta, me dice, la han dejado abandonada, me dice. La muerte de Viviana dejó a sus 3 hijos en orfandad. Su familia enterró sus restos en Quinindé, Esmeraldas, y desde allá hicieron un llamado para investigar al sujeto que aparece en un video antes de que ella entre al quirófano, identificado como Elvis Peña Lemos, y quien dice que Viviana es su paciente. Aquí con mi paciente querida, Viviana, lista para su lipoabdominoplastia. Contenta, ya pocas horas para que se opere. Va a quedar guapa, miren la hora. Pila, si quieren alguien me avisa nomás. Y yo quiero que esos sinvergüenzas paguen, más que todo ese asesor de Elvis, que aparezcan. La parte investigada indicó además que Viviana se hizo todos los chequeos médicos y que no había pactado solo una abdominoplastia, sino 2 intervenciones más. La señorita se había terminado ya la liposucción, estaban en la inyección de la grasa en glúteos, no había empezado la abdominoplastia y ahí es que vino súbitamente esta emergencia. Aunque él descarta la negligencia, en el Colegio de Médicos del Guayas se habla sobre cuántos casos de mala práctica profesional se han registrado en el 2020. 10 casos específicamente.
Bueno, de diversas índoles, diversas especialidades. Lógicamente que nosotros tenemos que guardar también la confidencialidad. La clínica clausurada ofrecía más de 20 especialidades médicas sin tener los permisos. Por ello, desde el Colegio de Médicos del Guayas hacen el siguiente llamado a la ciudadanía. No mezclar procedimientos en un solo acto quirúrgico. Hay que hacerlos por separado. Y aquí vienen pues los famosos combos, los famosos baratillos de oferta, que le hacemos 3 y 4 cosas por un solo precio. El caso de Viviana Mafares Cedeño está en indagación previa y por el momento no hay detenidos. Emilio Zamora, TC Televisión. Otro preocupante tema, familiares de los reos victimados en la cárcel de Esmeraldas describen cómo se aprovechó la visita conyugal para asesinarlos. Además, acusan a los guías penitenciarios de permitir el ingreso de armas a cambio de dinero. ¿Cuál fue el modus operandi que utilizaron para asesinar a los reos? Con Juan Pablo Ruiz, a esta hora ampliamos esta información. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés, buenas noches amigos televidentes. 19 horas con 55 minutos nos encontramos en los exteriores del ECU 911. La respuesta a su pregunta, Andrés y amigos televidentes, utilizaron a mujeres durante la visita conyugal que estuvo suspendida durante todos estos meses de emergencia sanitaria para en los instantes que los reos hoy asesinados, 6 exactamente, se encontraban con sus parejas al interior de las celdas. Aprovecharon los grupos rivales para ingresar a las celdas, pero quedan interrogantes. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el modus operandi y cómo utilizaron a las mujeres para asesinar a sus rivales al interior de la cárcel de Esmeraldas? Les hemos preparado el siguiente informe. Las visitas conyugales estuvieron prohibidas a causa de la emergencia sanitaria y se retomaron el domingo luego de varios meses. Los cabecillas de las bandas de los Nietas y los Gángsters aprovecharon ese momento para asesinar a sus rivales de la banda de los Tijerones. ¿Esto se debe a qué? A que mientras no haya el control de sustancias prohibidas, catalogadas fiscalización y otras cosas prohibidas que ingresan a la cárcel, no se acabará esta situación. La información aún es confusa, pero según familiares y un sobreviviente que dialogó sin cámaras con TC Televisión, los homicidios ocurrieron en el horario de visita. Sus testimonios coinciden y relatan los instantes en los cuales los oxistos se encontraban en su visita conyugal. Sin embargo, reos de otra banda accedieron a la celda. ¿Quién les dio la llave para acceder? Es un interrogante que las autoridades carcelarias deberán responder. Sin embargo, según testimonios de los familiares, uno de los 6 asesinados habría sido apuñalado por una mujer que también se encontraba de visita conyugal. Mi hijo se encontraba yendo con su conviviente en su relación íntima y dice que fue atacado de una puñalada aquí en el cuello. ¿Usted cree que es justo? Si usted tuviera un familiar allá adentro, ¿cómo se sentiría? Se sentiría con impotencia de no podérselo llevar. Que en el carro en la basura dicen que pasan las armas. Le pagan a los guías 100, 200, 300 dólares. Fue imposible acceder al informe forense pese a que lo solicitamos en la morgue de Esmeraldas. Familiares de los reos asesinados describieron cómo mataron a sus seres queridos. Le han volado la cabeza. ¿Por qué fue el asesinato? Entre bandas, dicen que es entre bandas. Personal militar y de policía resguarda la cárcel, la cual quedó manchada de sangre como evidencia de la violencia ocurrida en este lugar, al cual en promedio cada semana ingresan 15 nuevos PPLs. Sobre todo es para evitar la posible salida de presos por el perímetro de las instalaciones. Están ubicadas 2 armas de fuego y pues siguen buscando a ver la posibilidad de encontrar algo más. Este momento ya, como le digo, está controlado en la parte externa. Encontramos, sí, existe daños en la infraestructura, en las mallas que igual fueron dobladas, destruidas por parte de los PPRs que quisieron salirse y darse a la fuga. La riña habría sido organizada por las bandas locales de los Nietas y los Gángsters en contra de los Tijerones, presuntos aliados de los choneros, quienes a su vez estarían aliados con el cártel de Sinaloa para controlar la zona de Esmeraldas y sur de Pacífico colombiano.
En Esmeraldas, con imágenes de Pablo Caizachana, Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Sumado a esta información, podemos acotar que continúa la preocupación aquí en Esmeraldas por parte de las autoridades locales. De hecho, hace pocas horas, alrededor de las 5 de la tarde de hoy, a mis espaldas, en el EQ 911, se reunieron las principales autoridades de la provincia, como son representantes de la policía, de la Armada y también de Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, la situación en la cárcel de Esmeraldas está controlada, pero la preocupación existe. Y según las autoridades, según los familiares e incluso según los reos que se encuentran hospitalizados en la casa de salud de esta ciudad, están seguros que esta violencia continuará como vendetas al interior de la cárcel. Precisamente para evitar estas vendetas, 46 reos identificados por las autoridades como los líderes de las bandas, de los tijoneros, de todos los que participaron y fueron trasladados hasta la provincia del Guayas, específicamente a la ciudad de Guayaquil. Mauricio Ceballos tiene más información, pero damos el paso a este momento a Rocío de Cedeño cuando son las 19:59. Muy bien, muchísimas gracias Juan Pablo por este importante informe y como tú dices, en este momento vamos a hacer contacto justamente con nuestro compañero Mauricio Ceballos. Él se encuentra en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, justamente por la llegada de estos casi 50 internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Esmeraldas a la Penitenciaría del Litoral. Y él va a conversar en estos momentos con el director de esta penitenciaría. Mauricio, te saludamos y te preguntamos cuáles son las novedades a esta hora. Así es, ¿cómo están, amigos televidentes? Muy buenas noches. El día de hoy llegaron hasta la Penitenciaría del Litoral 46 reos que fueron trasladados muy temprano por las circunstancias expuestas en un momento determinado en la cárcel de Esmeraldas. Nosotros hemos hecho un recuento de todo lo que se registró en cuanto al paso y al traslado, por supuesto, de estas personas hasta aquí, hasta Guayaquil. Veamos. Después de lo ocurrido en la cárcel de Esmeraldas, las autoridades decidieron la madrugada de este lunes sacar del centro a 46 reos, quienes están identificados como líderes de 3 bandas que fueron las que se enfrentaron: los ñetas, los gángster y los tijerones. Algunos mostraban las secuelas del enfrentamiento y pese a sus heridas eran subidos al bus que los trasladaría hasta Guayaquil. Esto ante el malestar de sus familias que en principio no sabían a dónde iban a llevarlos. Los miembros de las Fuerzas Armadas supervisaban el traslado al tiempo de que la policía identificaba uno a uno a los reos. Bajo medidas estrictas de seguridad, los internos llegaron hasta la Penitenciaría del Litoral, donde eran distribuidos en diferentes pabellones para evitar que nuevamente se enfrenten. Y sobre este tema vamos a conversar con el abogado Luis Aguilar, quien es el director de la penitenciaría. Abogado, permítanos un segundito, muy buenas noches. El traslado de estos reos, ¿de qué forma se va a verificar primero la situación de ellos y sobre todo a dónde tienen que ir encaminados? Muy buenas noches, ellos son 46 que llegaron, 23 fueron para la regional porque tienen sentencias altas y los otros 23 a la penitenciaría, donde que son procesados y con sentencias bajas. Ya, abogado, ¿algún tipo de cómo se logrará esto para evitar que existan este tipo de confrontaciones? ¿Qué es lo que se está haciendo, mi querido abogado? Bueno, la riña que hubo fueron por cuestiones de bandas. Lo que vamos a hacer aquí es el departamento técnico. Ellos se encargarán de separarlos para sus respectivos pabellones. Ok, perfecto. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esa es la información que se genera aquí desde la Penitenciaría del Litoral con el traslado de 46 reos desde Esmeraldas hasta Guayaquil. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Gracias por ese informe. Precisamente desde ese recinto carcelario, alrededor de 3.451 internos han sido reubicados en lo que va del 2020. La Penitenciaría del Litoral, y 500 han llegado de otros centros carcelarios debido a la espiral de violencia liderada por bandas delincuenciales. Como consecuencia de esto, 35 reos, así es, 35 reos han sido asesinados en centros de rehabilitación del país en el 2020. Un saldo evidentemente lamentable. Rocío. Y la situación del sistema penitenciario por enfrentamientos entre bandas preocupa a las autoridades y a la comunidad. La cárcel de Esmeraldas es una de las más conflictivas.
los últimos 6 fallecidos en Esmeraldas, suman 35 los presos asesinados en cárceles del país en lo que va del año. Coincidentemente, el primer asesinado de este año estaba recluido en la cárcel de Esmeraldas. Era un miembro de la banda de los Lagartos que fue atacado por uno de los choneros. Fue trasladado a una casa de salud y allí fue rematado por sujetos disfrazados de médicos y policías. 11 días después, en la cárcel del Turi, en Cuenca, se reportaron 6 cuerpos colgados en 3 pabellones. Habrían sido ahorcados por pugnas internas. La Paz volvió al sistema penitenciario por más de 4 meses, pero el 9 de junio hubo una nueva alerta en la cárcel de La Tacunga. 2 reos de la banda de los Lagartos y los cubanos fueron asesinados y un día después el cuerpo de otro prisionero apareció colgado en una celda. Pero el mes más sangriento fue en agosto. El 3 hubo un amotinamiento en la penitenciaría del Litoral que dejó 11 fallecidos y 18 heridos, entre ellos 5 policías. Esto por supuestas rivalidades entre los choneros y los Lagartos. 5 días después fue asesinado el israelí Shai Daham, pieza clave en una investigación contra Abdalá y su hijo Jacobo Bucarán por presunta corrupción en la venta de insumos médicos. Y finalmente, el 12 de agosto, otros 2 asesinatos en la cárcel de La Tacunga, lo que generó una declaratoria de emergencia en el sistema de rehabilitación social. Y después de esa declaratoria, hasta ahora se han registrado 7 muertos a nivel nacional. En el país hay 53 centros de privación con 38.000 reos. Fabiola Santana, TC Televisión. Bueno, llegaron a Quito los 300 policías que se suman a las labores de seguridad en los puntos críticos de la capital, identificados también por la policía. Durante una reunión del Comité de Seguridad celebrada la semana pasada, se resolvió que se incremente la presencia de uniformados en la ciudad ante la escalada delictiva. Cada 15 días se hará seguimiento a las acciones y resultados de las medidas implementadas en la lucha contra la inseguridad. Atención, 15 personas que pretendían viajar a la provincia del Oro fueron asaltadas por varios delincuentes en Guayaquil. El hecho delictivo quedó registrado por cámaras de seguridad. Faltaba poco para que los pasajeros iniciaran su viaje hacia Machala. 3 zampones entraron y comenzaron a robarle sus pertenencias. A un señor le robaron $7.000 que cargaba en una mochila. El hecho ocurrió al amanecer de este lunes en esta empresa de transporte de pasajeros ubicada en el centro de Guayaquil, específicamente en las calles García Moreno y Luque. Porque justo lo cogen al man y lo parten. A lo que lo parten al man, la gente estaba todita chateando. Pero él ya estaba dentro del carro. Él ya estaba dentro del carro. Pues, apenas abrieron la puerta, los choros entraron. O sea, los manes también llevaban mochila como que iban de viaje. A lo que pasa, ya lo ven al man, ya le dieron el derrotero cómo estaba vestido, la vestimenta y todo, ahí lo cogieron. Los sujetos asaltaron a 15 personas que, por cuestiones de trabajo, viajaban a Machala. Viendo que la otra gente estaba andando en lacto, buenos celulares, lo asaltaron a todos, como habían unos 14 pasajeros que iban a viajar. ¿A toditos se les...? A todos, hasta ahí habían unas periodistas de Machala que iban a hacer su trabajo allí en Machala, pues yo trabajo en Machala y todos los días viajan. Al parecer, la banda había estudiado las frecuencias y llegaron 10 minutos antes de que el carro saliera. ¿Es la primera vez que son víctimas de este tipo de asaltos? Primera vez. Ya le digo, esto está en manos de abogados, porque como empresa seria, entonces... ¿Y los perjudicados presentaron la denuncia o lo va a presentar la empresa como tal? No sé. Por medio de este video, la policía espera ubicar a los ladrones. Jorge García, TC Televisión. Otros atracos. Delincuentes intentaron asaltar una distribuidora de carnes en el norte de Quito, pero los dueños lo evitaron. Cámaras de seguridad registraron el suceso. Fueron 2 los sujetos que con violencia ingresaron al local ubicado entre las avenidas 6 de Diciembre y Río Coca en el norte de Quito. Sus asustados propietarios usaron lo que tuvieron a la mano para defender su negocio. En ese momento
fue una reacción natural de lanzarle alcohol en los ojos. Hasta eso el otro entró hacia la parte de atrás del mostrador, forcejeamos, caímos al piso, a lo que estábamos en el piso golpeándonos, logró agarrar un desodorante ambiental y echarle en los ojos. La acción de los dueños evitó el robo bajo una modalidad que se ha utilizado en los últimos días en la capital. No perder lo que con esfuerzo consiguieron motivó a los propietarios del local a defenderlo. Los buenos somos más y que no nos dejemos amedrentar. Si yo viera a otras personas que están en problemas, por lo menos haría Buda. Pese a que no consiguieron llevarse ni dinero ni objetos de valor, quienes se enfrentaron a los delincuentes temen que puedan regresar o ser víctimas de otras organizaciones delictivas. No es justo que tengamos que vivir en esta inseguridad, que tengamos que estar pendientes de a quién atender y a quién no, porque posiblemente vayan a ser ladrones. El video está en poder de la policía, que como el caso de la pareja del terror, servirá para identificar y capturar a los ladrones. Fernando Escurra, TC Televisión. Misteriosa desaparición de un policía en Guayaquil. La familia lleva 4 días sin rastro de su paradero. Tenía que presentarse este lunes a trabajar y no lo hizo. La billetera del policía apareció botada en la línea del ferrocarril en el cantón Durán, un lugar que el gendarme no frecuenta porque su esposa e hijo viven con él en Guayaquil. La familia asegura que desde hace 4 días no saben dónde está. Pero que por favor, si lo ven, lo encuentran o si está en algún hospital, algo que nos ayuden y nos informen. El policía Gil Perrone Carrasco pertenece a la unidad del mantenimiento del orden, en donde presta sus servicios desde hace 2 años. Es una preocupación bien grande porque mi hijo siempre ha sido responsable. Claro, estaba en esos momentos, estaba él días francos, que le corresponde por legal, por su trabajo. Entonces salió que se iba al modelo, pero él se ha salido para allá cuando la sorpresa que el día sábado, pues, entre ese mediodía nos llaman que un señor ha ido dejando entre las 11 de la mañana las credenciales. La billetera. La última vez que lo vieron fue el viernes cuando salió de su casa para realizar diligencias personales. Mis hijos son mi vida y no sé qué haría si algo le pasara, algo malo. Un muchacho muy responsable en su trabajo. ¿Él siempre llegaba a trabajar hasta la comandancia? Él ha sido siempre. Él vive ahí con esposa en mi casa y yo todos los días le veía a mi hijo. La denuncia por esta misteriosa desaparición fue presentada en la Fiscalía. Jorge García, TC Televisión. Bien, y en relación al caso que acabamos de presentar, les informamos que el gendarme apareció sin vida después de sufrir un accidente. La institución policial está investigando este caso. Y bueno, como una familia que somos, siempre para darnos una mano y para ayudarnos a levantar. Así finalizamos con este hermoso, hermoso video. Ay, hermoso, realmente. Yo confieso que me conmoví profundamente y eso es lo que refleja la esencia de esta casa televisiva, de esta familia. Así es que un abrazo para todos y recuerden que siempre estamos aquí para ustedes. Un delivery de buenas noticias y de esperanza, sobre todo, para esta Navidad. Así nos despedimos, que estén muy bien. Abrazos. Bueno.